¿qué hacemos con esa información? Y creo que una de las cuestiones, lo planteaba antes de que hagamos la conexión por Skype, que podemos pensar también es en qué sentido se le da más visibilidad y más incidencia al trabajo que se está haciendo básicamente en los encuentros, pero ahora con el apoyo de esta red. Claro, pero es que de todas maneras, como dice Anabel, esa información está en bruto, entonces a mí me parece que es súper importante porque con toda esa información nosotros podríamos empezar a tener algunos análisis sobre el impacto que puede tener esta cantidad de empresas a nivel el impacto que hay en la economía, a nivel del impacto que hay en el tema del trabajo, o sea, cuántos puestos de trabajo se están creando con ese tipo de empresas, cuál es el costo por puesto de trabajo que tiene eso, cuáles son los ingresos promedio per cápita de la gente que está vinculada a este tipo. O sea, es que el impacto de esto en términos económicos a mí me parece que es muy importante demostrarlo, pero también es muy importante en términos políticos, o sea, existe una otra posibilidad de moverse, que es en este tema de empresas recuperadas, y yo lo pondría inclusive incluyendo lo que son cooperativas de trabajo, cuando sean de verdad cooperativas de trabajo, ¿no? Pero eso implica que sí estamos mostrando como digamos, un diagnóstico muy somero, muy global, pero sobre qué representa para América Latina el tener este tipo de iniciativas, qué representa esto en la economía de un país, y se podría tomar eso con algunos datos de estudios como cosas de caso, o sea, ¿qué representa para los trabajadores estar en eso? Podríamos hacer para el simultáneo como la cuestión de los datos, pero también hacer unas preguntas como de percepción sobre qué representa para las personas estar en una empresa que es una empresa, su propia empresa, una empresa recuperada o una empresa de trabajo asociado, etcétera, para tener eso como también un sustrato sobre el cual se monta esa otra información más dura. Igual me parece que, digamos, hay una cantidad de trabajos, digamos, realizados en esa línea que pueden complementar, o sea, digo, están realizados, acá se viene trabajando hace mucho tiempo, claro, en otras líneas que no son solo el relevamiento. Entonces, en realidad me parece que la cuestión es ver si es posible, digamos, ampliar el relevamiento que ya existe y que Anabel estuvo trabajando en términos del cruce entre Brasil, Uruguay y Argentina a otros países, y en ese sentido me parece que es una cosa que se puede hacer compartiendo, digamos, los instrumentos y haciendo una discusión, digamos, paralela sobre qué variables vas a tomar, qué te interesa, etcétera, cómo puedes llevarlo a cabo, pero después de eso también pensar justamente en esto que decías vos, qué tipo, digamos, de actividades vamos a hacer con los resultados del relevamiento, sea como sea, esté dado como dado el relevamiento o la cantidad de información. De hecho, el proyecto plantea armar estos seminarios que, bueno, lamentablemente el financiamiento no permite cubrir pasajes internacionales, pero digo, por lo menos se puede empezar trabajando, ver qué orientación le damos al encuentro que se puede hacer a nivel Argentina, tratando de justamente traer otros integrantes que puedan sumarse, digamos, de la red internacional a ese encuentro, pero es importante también discutir hacia dónde iría ese encuentro, qué es lo que haríamos en ese encuentro. O sea, ¿es solamente trabajar en base al relevamiento o es posible, digamos, ampliar y discutir otras cosas aprovechando ese encuentro? Claro. Yo quiero plantear algo, ¿no? Que ya se mencionó, pero me parece que no ha sido enfatizado. Yo siento que hay, digamos, como dos velocidades en esto, ¿no? Una velocidad que ya lleva un tramo avanzado, que es el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, en donde ya todos estos elementos tienen un perfilamiento, ya están en una necesidad diferente, pero hay otros casos como el de México donde no se ha hecho ningún relevamiento, ¿no? En donde esta metodología no ha sido aplicada y de hecho sabemos de que los casos son mucho menores, o sea, en México hay pocas empresas recuperadas. Entonces, por lo que decía Sebastián al principio de que enfatizar en el tema de la empresa recuperada, pues en el caso de México eso sería
un punto de inicio, ¿no? En realidad no tenemos mucha idea de qué es lo que está pasando, excepto lo que hemos hecho a través de los propios encuentros de México y el regional de América del Norte, ¿no? Entonces, pero tenemos mucha más idea, sin que exista algún relevamiento, pero sabemos de que hay más casos de cooperativas y una diversidad, ¿no?, de experiencias autogestionarias que no están formalizadas ni como empresa recuperada ni como cooperativa, pero que están en manos. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, el tema de estas experiencias de autogestión, no tenemos una idea de cómo generar una metodología que pudiese, en la cual nosotros en 6 meses pudiésemos hacer algún tipo de apoyo. Entonces creo que debe de haber un capítulo, digamos, para la región sur, ¿no?, y otro para estos casos en donde no hay una aproximación en ese sentido. Y unificar criterios, como dice Gori, sobre intentar generar unos ejes fundamentales que operen para todos los casos, ¿no?, independientemente de que los diagnósticos y la sistematización de la información de acá tenga ya necesidad de estar en otro momento de la investigación. Digamos, una para estos casos y otros para que los casos que se van sumando, y que además podría ser interesante incorporar en el caso de México de alguna manera las experiencias que están apareciendo de Estados Unidos y de Canadá. Sí. ¿Puedo hablar? No sé si comprendí totalmente lo que habló Celia, pero me parece que coincido. El tema es que hay distintas análisis. Hay las análisis que son de los datos más generales, y creo que esto no va a ser posible para los países que todavía no hicieron relevamientos. Entonces, en mi opinión, creo que debemos pensar nuestro trabajo en dos. Y uno sería el cruce de los datos que ya está haciendo Anabel, y el otro serían estudios de caso. Y en todos esos países me parece que hay por lo menos 1 o 2 casos de empresas recuperadas que podrían hacer parte de algunos estudios de caso que muestren que hay experiencias también en otros países. Y también pienso que tenemos que pensar nuestros encuentros más como oficina de trabajo para hacer mismo el análisis conjunto do que en seminarios. O sea, el trabajo que ya tiene Anabel podría ser algo para empezarmos, leermos antes de la oficina de trabajo. Creo que el encuentro nuestro sería para hacer el análisis de los datos de forma conjunta. Pero ahí me parece que es necesario también que haya trabajo de campo en estos lugares que no hubieron relevamiento, por lo menos en 1 o 2 casos. A ver, creo que en realidad eso ya está planteado en el proyecto, de base, digamos. O sea, lo que el proyecto plantea justamente es esta realidad, de que hay 3 países, un trabajo que ya está hecho, y que inclusive el análisis de cada país contempla las cosas que Gori planteó. Ustedes leen, digamos, los trabajos de Anabel sobre la recuperada de Uruguay, el relevamiento de Brasil y los nuestros, está planteado eso. Lo que tenemos que hacer, y en eso coincido con lo que dice Flavio, es el seminario, por lo menos el primero, usarlo justamente para analizar los datos en conjunto, ¿no?, como un taller de análisis de eso, en el caso de lo que ya tenemos más consolidado, y ver cómo avanzar en el resto. Pero está planteado de entrada en realidad esa diferencia. Por eso el nombre del proyecto dice Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajadores, que fue algo discutido sobre todo con los compañeros de México, que plantearon lo mismo que plantea Celia ahora. Nosotros no tenemos la misma realidad, ¿no? Entonces son como dos procesos que
además no son solamente diferentes el nivel o el grado de desarrollo de la investigación, son diferentes los procesos de los países. Sus bases son diferentes. No es solamente que en uno venimos investigando una cosa y el otro viene más atrasado, sino que bueno, no son, las empresas recuperadas son una realidad fuerte en Argentina, Brasil y Uruguay, y no tanto o más desconocida en el resto de los países latinoamericanos. Entonces, esa diferencia es la que tenemos que no solamente contemplar, sino también inclusive tratar de explicar, tratar de analizar. Y eso tendría que ser, pongámosle que podría ser el tema del primer taller o seminario, digamos, en noviembre, digamos, ya con la base que Anabel se tomó el trabajo de armar, de combinar las tres bases que tenemos, con ver los problemas que tiene eso, digamos, pero también tener una lectura de esos datos y analizarlos en la medida de lo posible en ese primer seminario, y justamente también la participación, la posibilidad de cómo se puede avanzar en los demás países. Inclusive puede ser ese el trabajo del primer seminario, ¿no? Ver cómo se avanza los demás. Acá Matías quiere contar seguramente lo que estuvo hablando sobre la posibilidad de hacer el relevamiento en Venezuela. Algo salió del encuentro, ¿no? Se podría tratar de tener para ese primer seminario también un poco de información sobre los otros países, un poco de información en bruto también, a ver qué es lo que hay a nivel de cooperativas de trabajo, qué experiencias pocas o las que existan de empresas recuperadas, tener un poquito como una idea de qué hay en los otros países. Eso podría ayudar. Se está perdiendo la llamada. ¿Se escucha ahora? ¿Escuchaste lo que dijo? Sí, creo que entendí, igual se escuchaba medio mal, pero ¿es María Inés que hablaba? Sí, es que hablo así, Mayrita. No, reconocí la voz. Gracias. Yo me confundieron con vos, paréntesis. Te juro. No, que a mí me parece también importante ese criterio de delimitación, porque inclusive yo me lo replanteé cuando iba a hacer el relevamiento en Uruguay, porque dada la realidad ahora del FONDES, hay muchos emprendimientos que se están juntando, inclusive en los mismos espacios políticos, y no son recuperadas, ¿no? Inclusive la ANEP, que es la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, está teniendo emprendimientos que no vienen de una gestión privada. Entonces me cuestioné hasta dónde seguir con ese criterio de delimitación cuando en realidad parece
el contexto ameritaría otro. Pero claro, son discusiones que pueden llevar muchos días de generar nuevos criterios de limitación, porque acá también estamos hablando de un universo de más de 300 de cooperativas de trabajo, por ejemplo. Y si decimos, bueno, no, pero solo las que son realmente, no las que son truchas, digamos, no las que funcionan realmente autogestionariamente, obviamente esas discusiones no son fáciles de saldar ni de encontrar como un criterio que diga esta sí, esta no. Entonces, por eso resolví quedarme con el recuperar, por eso, para poder hacerlo comparativamente, estar hablando de procesos que vienen de gestión privada a colectiva. Y en el caso de Uruguay pienso que a futuro sí tendría que ser otro criterio de limitación, dadas las redes que se están formando, las discusiones por el nuevo contexto de política pública. Pero en principio, con la base que tenemos también, me parece que sería hablar de peras y tomates. Metodológicamente, creo que sería como una equivocación. Por ejemplo, en Uruguay hay un grupo de trabajo para los clasificadores. También hay otro grupo de trabajo que está haciendo un mapeo de economía social y solidaria, siguiendo el mismo criterio de mapeo en Brasil, que sería eso contrastable. Como que son como contrastes que, si bien muchas veces los emprendimientos coinciden en ambas redes, no son lo mismo. Entonces, para poder como profundizar a nivel comparativo, me parece mejor retomar un criterio de selección para saber que hablamos todos de lo mismo, digamos. De trabajo de Venezuela, y también tiene relación con Juan Arias, que es el presidente del Sistema Nacional para las Empresas Recuperadas, Nacionalizadas y Creadas. O sea que es un organismo que está intentando generar una mayor integración entre diversos tipos de experiencias. Y en el nombre está reflejando que en Venezuela, digamos, existen diferentes tipos de experiencias. En Venezuela, el tema de las cooperativas fue tan bastardeado durante los 80 y los 90 que en general en el ámbito militante se tiene un cierto prejuicio contra las cooperativas. Existen, creo que de hecho en uno de los libros que estuve leyendo en estos días decía, un análisis del 2009 decía que hay alrededor de 90.000 cooperativas, pero de las que funcionan efectivamente 30.000. Y bueno, y en realidad no hay un dato a ciencia cierta de cuántas experiencias de empresas de propiedad social, que es un fenómeno puro y exclusivo de Venezuela, pero que hay que tener en cuenta, o cuántas empresas recuperadas hay. Justamente este sistema nacional que se creó tiene la intención de generar un relevamiento y una articulación de esos procesos. De hecho, ellos lo llaman catálogo porque la idea justamente es que más que un fin de académico de análisis tenga también una finalidad de integración productiva. El tema es que este sistema presidencial de empresas, etcétera, o sea que se impulsa en teoría desde la presidencia, Juan Arias, que es la persona con la que nosotros hablamos, hizo el delegado presidencial para esa tarea, pero no cuenta con el primer seminario del presupuesto propio. Lo que podemos sacar de la base común que se arma, digamos, base a los 3 reglamentos, pero también ver, digamos, qué es lo que se puede avanzar o qué es lo que se puede plantear desde este eje de autogestión, ¿no?, en los otros países. Y a partir de ahí ya tenemos las líneas más marcadas para el segundo seminario o taller, con el nombre que quedó ahí en el proyecto de seminario, pero es como por poner un nombre, digamos, ¿no? La segunda reunión que hagamos, que sería la de cierre.